La iglesia puede estar en Punta Cana con el nombre de Iglesia Río de Restauración Punta Cana. La iglesia puede estar en Dajabón, la iglesia puede estar en Pedernales. Esta iglesia Maranata Fuente de Amor y Paz está aquí en Boca Chica, como hay otra, pero al final somos la iglesia de Dios. Somos el cuerpo de Dios y Jesucristo es la cabeza. De manera que todos somos hermanos en un mismo cuerpo, con una misma misión y guiado por un mismo espíritu. Amén. De manera que no tengo perjuicio con el hermano de la iglesia Maranata, tampoco con el hermano de la iglesia Río de Restauración, ni con cualquier otra denominación que tenga un nombre, porque la iglesia es de Cristo. O la iglesia de Heredia, quizás sea la iglesia de Heredia, a lo mejor la iglesia de Darwin, pero yo entiendo que la palabra dice que la iglesia es de Cristo. Somos simple mayordomo de la obra del Señor, y desde esa perspectiva podemos identificarnos. ¿Por qué la identidad de la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene una identidad? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Cristo. ¿De quién vamos a hablar? De Cristo. ¿De quién vamos a volver a hablar? De Cristo. Y nosotros somos mensajeros de la palabra de Cristo. Amén. Somos simples mayordomos en su obra y para su obra, y en conquista de las almas. Amén. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes confundimos el rol. Entramos en una competencia discreta entre los hermanos. Y eso no es tener identidad de Cristo. Cuando digo que entramos en una competencia, hoy en día hay mucha competencia dentro de las iglesias. Y dirán ustedes, ¿cómo? Sí, hay mucha competencia, y el rol de nosotros es ser hermanos competentes en la obra de Cristo, para la misión de Cristo, pero no hermanos en competencia. Porque cuando entramos en ese rol de competencia, entonces estamos perdiendo la identidad de la iglesia, que es lo que debemos cuidar, y es de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, si usted le pregunta al hermano que está a su lado, ¿cuál es tu identidad? ¿Con quién te identificas? Rápidamente el hermano quizás hasta se turbe, porque hay momentos en que nosotros nos confundimos, porque entramos en un solfeo, en un oleaje inadecuado. Nos volvemos o muy religiosos, o nos vamos muy abrazando el tiempo de la gracia. Y yo entiendo que debemos de tener un equilibrio entre ambas partes. Y al final terminamos y debemos de terminar haciendo lo que es la obra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te identifica? Como un obrero de la obra del Señor. Esa debe ser la respuesta. Soy un siervo de la obra del Señor para la obra del Señor. De manera que yo no soy una competencia del hermano que me queda al lado. Yo no soy una competencia de la iglesia que está en la otra esquina. Yo no soy una competencia. Yo soy un hermano competente en Cristo para una misión de Cristo y un legado establecido, ¿no? Y un patrón de modelo. El problema está cuando hemos querido nosotros desviarnos de ese patrón, de ese modelo que quedó establecido, registrado en la historia y para el mundo. Y ese modelo es y debe de ser por siempre y hasta la eternidad Jesús. Si estás modelando a Jesús, tu identidad está clara. Si estás modelando a Jesús, tu identidad está suficientemente clara. Si la gente identifica en ti a Jesús, tu identidad está clara. Ahora, si la gente no te identifica, entonces hay un problema de identidad. ¿Y qué es la identidad? Podemos buscar todas las palabras que convergen, que son sinónimos, que son análogas de lo que es la identidad. ¿Sí? La identidad puede ser establecida de diferentes formas. Pablo le dice en un momento a los que están diciendo: yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de fulanito. Y Pablo le pone un stop a esa discusión y dice: nosotros somos de Cristo. ¿De quién somos? De Cristo. Vamos a iniciar con una palabra
Y déjame tomar el tiempo porque me tienen amenazado con el tiempo. Prometí que vamos a moderar el tiempo. Amén. 7:30. Muy bien. Vamos a estar leyendo para darle soporte a esta conferencia tan bonita, la cual ha ministrado mucho a mi vida, que se encuentra la palabra en 2 de Pedro del versículo 2. 2 de Pedro, versículo 9 en adelante. 2 de Pedro, versículo 9 en adelante. Si todos las tienen, decimos amén. 2 de Pedro, versículo 9 en adelante. 2, versículo 9. Gracias, pastor, por la corrección. 1 de Pedro 2, 9 en adelante. 1 de Pedro 2, 9 en adelante. Leemos con la autoridad de Jesús. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Dios bendiga su palabra. Hasta ahí la palabra del Señor. Con ese versículo que Pedro narra en esa parte de la Biblia, tenemos más que suficiente para tener autoridad sobre toda situación que pueda acontecer en la vida tuya. Escuche bien lo que dice esta palabra. Nosotros somos linaje escogido. Linaje escogido. Un pueblo que empezó con la selección que hizo Jesús de los 12. Se fue a 120 y luego alcanzó miles. Y hoy en día tú y yo como iglesia tenemos una misión de que ese evangelio se mantenga puro y en conquista de las almas y más adepto para el reino. Porque ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Alguien me puede decir? Alcanzar las almas para Cristo. La identidad de la iglesia tiene que estar clara. Una persona que tiene una identidad clara, no hay forma de que se turbe ante una situación. No hay crisis que lo saque del sendero. Ahora, si tu identidad no está clara, entonces tú vas a oír las voces disidentes que te van a distraer de tu misión, de tu llamado. Pero cuando la iglesia tiene una misión clara y está identificada con su rol, no hay fuerza demoníaca que detenga el avance y el crecimiento de la iglesia de Cristo. No hay forma humana, pero hay que estar claro. ¿Quiénes somos en Cristo? En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. No hay forma de que tú no avances. No hay forma de que tú no conquistes si tu fuerza está apoyada en Cristo. Porque no es con la fuerza tuya, no es con tu fuerza, es con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y hoy en día podemos ver tantos ejemplos de personas que colapsan, que se frustran en el evangelio, gente que hasta se suicida, gente que pierde la batalla porque se dejaron confundir del enemigo. No conocían cuál era su identidad. ¿Cuál es tu identidad, iglesia? ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es un pueblo que tiene un llamado definido. Hay un modelo establecido. Hay un legado plasmado en la historia. Hubo una persona que se sacrificó y en el madero fue crucificado, donde clavó todos los pecados de la humanidad. Hubo una transición de la historia. La ley se absorbió en Jesús. Jesús te dio potestad
para subyugar. Te dijo, tú eres nación santa ahora. Ya no es el pueblo judío, ahora ni hay griego, ahora somos todos el pueblo de Dios. Y hay una gran misión de la iglesia en la sociedad. La espina dorsal de la sociedad y de su desarrollo está en la iglesia. Descansa en la buena funcionabilidad de la iglesia. Por ende, la iglesia tiene que entender que es innegociable su identidad. ¿Por qué es innegociable la identidad de la iglesia? Porque estamos negociando la identidad. Lastimoso esto. Aquí no es así. Pero hay lugares donde se negocia la identidad de Cristo. Dice la palabra a través de Pedro que somos nación santa, pueblo adquirido, somos real sacerdocio. ¿Usted sabe lo que significa eso? Su ropa no puede estar manchada, su conciencia no puede estar manchada. No podemos desviarnos del patrón de conducta que debe tener el creyente por imitar patrones viciados de la sociedad. Debemos de sentar a la sociedad en la iglesia y doctrinar a la sociedad, no ser nosotros doctrinados por los patrones de la sociedad, porque entonces la iglesia va a colapsar y en vano murió Cristo. No somos grupos separados que llenamos un local para hacer un negocio como un ventorrillo. Somos el pueblo de Dios, santo, santo, santo. De manera que yo debo identificar al hermano que no conozco por la vivencia del hermano, por el estilo de vida que el hermano me presenta. Va a evidenciar si hay presencia o no en él. El modo de vida de tu familia va a evidenciar si Cristo está en ese hogar o no. Tu identidad no se puede desconectar de Cristo, porque entonces estamos hablando de un lenguaje divorciado. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos más que vencedores, pero lo somos de verdad. Estamos identificados como la iglesia de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué no hay unión? ¿Por qué no hay unión? ¿Quién es de Apolo? ¿Quién es de Cefa? ¿Quién es del otro? ¿Por qué seguimos con un sistema religioso? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos asesión de personas? ¿Por qué? Porque la identidad no está clara. El modelo se ha cambiado. Y el modelo debe de ser y sigue siendo Jesús. Dígame quién. Jesús de nuevo. No hay otro modelo. Yo no sé a quién tú modelas. Yo trato de modelar a Jesús. ¿Acaso no le dijeron a Pedro cuando el maestro lo arrestaron? Un momentito. Él se parece a su maestro. Está vestido como él. Habla como él. Sí, él es de ellos. No había forma de que no lo identificaran. Se parecían, todos se parecían. De hecho, hubo que darle un beso al maestro para poder identificarlo. Wow, entonces significa que usted tiene que parecerse en algo a Jesús. Si usted no se parece a Jesús, tiene que revisarte, iglesia. Si lo que tú estás haciendo no converge con lo que Jesús dejó establecido, revisa. Yo me quiero parecer en algo a Jesús. Si en algo ven bueno en Alvin es porque se quiere parecer a Jesús. Yo no me quiero parecer a Heredia. Yo me quiero parecer a Jesús. Porque Jesús fue que le clavaron. No fue él. Ni al pastor Moreno. Fue a Jesús que clavaron en la cruz. Fue a Jesús. Fue Jesús que se crucificó y que la sangre de Cristo es la que te limpia, iglesia. La palabra no es tuya. El mensaje no es de Alvin.
El mensaje, la palabra es de Jesús. La iglesia es de Jesús. La identidad debe de ser Jesús. Si hay otra identidad, entonces estamos desviados del camino. Moreno tiene que parecerse. ¿A quién? No, es a mí. No, pero es a mí. ¿A quién? ¿Y qué hay que hacer para parecerse a Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿O me parezco un jaque árabe con 5 guardaespaldas sentado en la primera fila de la sinagoga como hacían los religiosos? ¿O yo voy a adoptar la posición simple, sencilla, humilde que adoptó Jesús? ¿Alguien me puede preguntar cuál fue? No, la iglesia no está aquí. Pregúnteme, que este mensaje no es para ponerlo contento a usted, ni para que se emocione, ni que no. Jesús era un ejemplo de humildad. Te voy a ver un chisme de Jesús entonces, pastor. Jesús se identificaba por su simpleza. Te voy a hablar un poquito más porque tú eres medio erudito. Tú eres medio religioso. Jesús comía con todo el mundo, papá. Con publicanos, con pecadores, con los fariseos, gente de esto, con los saduceos. Jesús no tenía accesión de... ¿Cómo así? Jesús tenía una identidad clara. Te voy a hacer una historia cortita, porque a veces nos encumbramos mucho nosotros y queremos hacer sesión de personas. Yo voy a invitar a Darwin porque Darwin está bien. Voy a dejar a Heredia porque Heredia no está bien. Heredia. La pregunta es, ¿cómo tú sabes que Heredia está mal y que le está bien? ¿Tú tienes un pecamímetro que registra el nivel de pecado de ambos? ¿O es porque tú te estás basando en un patrón, un parámetro humano? Alguien alabe. A ver si que yo estoy loco. Yo creo que el evangelio, pastor, es algo sencillo. Jesús, cuando llamó a los 12, Jesús no buscó a los fariseos, ni buscó a los legalistas, a los que dominaban la ley. El concepto de ellos estaba caducado. Tenía que venir la persona que lo confrontara. Alguien que tuviera el valor de identificar la iglesia. Y ese alguien fue Jesús. Y hoy en día eso es lo que estamos predicando. Volvamos a Jesús. Soltemos el sistema religioso. O si el pecamímetro te va a decir, porque nos estamos yendo por parámetros humanos conceptualmente hablando. Si nos vamos por el formato, el modelo de Jesús, entonces vamos a cambiar la línea. Pregúntame por qué. No es como que yo no estoy predicando solo. A ver si es por aquí. Alguien me puede preguntar. Yo no oigo. ¿Dónde están las voces de la iglesia que se identifica? La identidad, ¿dónde está? Yo soy medio loco. Yo soy medio rututú. Escuche bien. Jesús, te voy a poner un ejemplo sencillo de lo que hizo Jesús. Jesús llamó a un tipo que se sentaba todos los días con un banco a robarle los cuartos a la gente. Pero aconteció algo con ese tipo. Él ponía su banco para robar legalmente. Y Jesús se acercaba en la barca para predicar. Si Jesús hubiese sido como los fariseos, no propague el evangelio. Ojo, pastor. Jesús dijo, Mateo,
ven. ¿Y qué hizo Mateo? Soltó la banca, el ladronismo, el robo de los impuestos y se fue con el maestro. Pregúntame por qué. Porque Mateo veía lo que Jesús hacía. La gente tiene que ver lo que tú estás haciendo, pastor. Lo que estás haciendo y cómo lo se está haciendo. Y cómo lo está haciendo, iglesia. No le vamos a echar la culpa a los pastores nada más, para que no vayan a pensar que estoy en contra de los pastores. No. Digo pastor como cabeza, pero ¿y la iglesia de Cristo qué está haciendo? Porque tanto es ese asesino el que pasa el cuchillo como que él mata a la vaca. ¿Sí? Entonces llamó a Mateo. Pero para los que no se juntan con los prostitutas, los que no le predican a los prostitutas, ni los que van al tigre del barrio, ni al drogadicto, ni al fornicario, ni al ladrón, también llamó a unos tipos que eran locos, pecadores, a Pedro y a todos sus hermanos. Pedro era un tipo colérico, agresivo, un loco. Y dijo: Pedro, ven, suelta la barca que ahora te voy a hacer pescador de... ¿Cómo es? ¿Qué? Gracias. Entonces si Jesús se hubiese ido por los parámetros humanos que frenan y paralizan el sistema religioso, la propagación del evangelio puro de Dios, entonces no hubiese hablado ni a Mateo ni a Pedro. Dígame más, ¿cuáles fueron de los 12? ¿A quién? A Juan, a Lucas, a Judas, que fue el traicionero del grupo. ¿Quién más? Santiago, a Andrés, a Tomás, que lo mataron a perder. Le dijo: perdónalo, que yo voy en gloria contigo. No le tome en cuenta esa pecado. Aquí hay una enseñanza grande, pastor, para que no seamos tan sistemáticos y tan religiosos. Pero si Jesús hubiese sido igual que ahora, ninguno de esos apóstoles hubiese, ni Pablo menos, porque era un inquisidor, un perseguidor de la iglesia, por ignorancia. El último apóstol adoptivo, le dicen los eruditos, Pablo. Entonces aquí se detiene esto. La identidad. Jesús estaba claro en cuanto a cuál era su identidad. Por eso él llamaba a todas las especies de la sociedad. Y cuando lo invitaron los fariseos, está ahí en los evangelios. Por asunto de tiempo no voy a entrar en el versículo, pero usted lo conoce. Cuando Simón convidó para una fiesta, estaban ellos reunidos todos porque querían a Jesús en la fiesta, porque Jesús era el hombre del momento. No era porque amaban a Jesús. Jesús estaba en el momento y lo invitaron. Pero también cuando Jesús llegaba a un sitio, había una transformación, había un escenario de atmósfera que cambiaba. Y ahí se filtró en medio de esta fiesta una persona que no era del séquito de los religiosos que habían convidado a la fiesta, porque no estaba en la estructura humana que ellos aparentaban tener, que tampoco servía. Y le dice: Simón, pero si este fuera de verdad maestro, no dejara que esta tipa le estuviera manoseando los pies y haciendo todas esas cosas en su cabello. Si él fuera de verdad. Y ahí estaba la mujer, tirada a los pies de Jesús, buscando el perdón, reconociendo que era una mujer pecadora
Y Jesús en su infinito amor, porque Él tenía la identidad de Él clara. Él no estaba perdido en la posición de lo que Él portaba. Jesús estaba claro. Y a distancia confronta. Y le dice: ven acá, Simón, ¿por qué me murmuras? Pero maestro, ¿cómo tú puedes saber que estoy hablando si tú estás a una distancia? Escuche bien. Y ahí estaba Simón con su séquito. Pero si él fuera, no dejara que la tipa. ¿Por qué cabildean? Le dice. ¿Por qué murmuran? Y lo confronta. Levanta a la mujer. Le dice: mujer, vete y no peques más. Esa es la misión de la iglesia. Imitar ese comportamiento de Jesús. Porque muchas veces imitamos a otro grupo religioso que también va perdido. Y se va haciendo una cadena de funcionabilidad y de actuación que terminamos sacando al necesitado, al más feo, al que va a pedir perdón también lo sacamos. Y cuando viene a ver, a Jesús también lo sacamos de la ecuación. Y al Espíritu Santo. Y empezamos a hacer un gobierno eclesiástico donde predomina la voluntad humana menos la del Espíritu Santo. Y se vuelve un caos la iglesia. Y hay una sequía espiritual. Y no se mueve ni una hoja. Alguien alabe. Porque hemos sacado a Jesús y al Espíritu Santo de la ecuación. Hemos perdido la identidad. ¿Qué hubiese sido de nosotros la humanidad si cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para empezar su ministerio se hubiese dejado confundir por el enemigo? Fíjese bien lo que pasó cuando Jesús fue llevado al desierto. En los evangelios se redacta que el primero que intentó confundir al enemigo, a Jesús con su identidad, fue el enemigo. Y le dijo: si tú eres, escucha bien, el famoso condicional, sí. Si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, haz que suceda tal o cual cosa. Pero la diferencia era que Jesús estaba claro en quién Él era y cuál era su misión. La iglesia tiene que estar clara de cuál es su misión, quién es en Cristo, porque es la autoridad delegada del cielo, establecida aquí en la tierra. No somos hermanos en competencia unos con otros. Somos hermanos unidos bajo un mismo espíritu, con un orden, y debemos de ser hermanos competentes en la obra del Señor, no en competencia, porque entonces estamos perdiendo la identidad. Donde hay un hermano que profesa a Cristo, ahí yo tengo un hermano. Donde alguien levantó la mano y confesó a Cristo, ahí hay una partícula de Cristo. Pero tenemos que tener una identidad clara de quiénes somos, cuál es nuestro rol como creyente. Amén. ¿Quiénes somos? Somos ofertantes del Evangelio, no demandantes. No podemos entretenernos tanto en el dime y direte, en observar que el hermano hace o no hace. No, perdona, haz y corrige con amor, para que el reino se expanda. Amén. Debemos de mantener la identidad. Cristo es el modelo. El modelo no es un sistema montado, es Cristo, es Jesús, y la iglesia es de Él. Esa es la identidad del pueblo de Dios. Somos nación santa, real sacerdocio. No somos cualquier cosa. Usted debe de cuidar esa entrega, esa herencia con celo. Pero estamos cuidando otra cosa muchas veces.
Jamás debemos obviar la necesidad del hermano, las preocupaciones por el hambriento, el desamparado, el privilegio de servirle a alguien, de hacer algo por alguien. No podemos divorciarnos de esa gran verdad, porque en fin de cuentas, ese es el verdadero evangelio. No es hacer una estructura, el evangelio no es estacionario. El evangelio es de movimiento constante detrás de las almas, para edificación de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. ¿Y quién es la iglesia? No son estas cuatro paredes. Porque el Espíritu Santo no mora en un templo. No. ¿Tú sabes dónde mora el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Y esa llama no es esa columna que la soporta, es tu búsqueda, tu intimidad constante, que va a mantener ese fuego ardiente por la obra del Señor, teniendo a Jesús como modelo permanente, siempre. Amén. De manera que yo te invito, iglesia, a que recapitule acerca de tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Con quién te identificas? Si Jesús no es quien reina en tu casa, en tu negocio y en el tabernáculo, entonces tenemos que revisar la ecuación. Hemos sacado a Jesús de la iglesia, lastimosamente. Ya me quedan 5 minutos. ¿Qué fue lo que le dio la victoria a Jesús? ¿Qué fue lo que le dio la victoria a Jesús? ¿Alguien me puede decir qué fue lo que le dio la victoria a Jesús? Que aún en los peores momentos de su crucifixión, en los momentos más agobiantes, Él se mantuvo firme y jamás perdió su identidad. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús claudica? Y si el pastor no me saludó, ya yo no quiero volver a la iglesia. Si el hermano habló mal de mí, ya yo no quiero volver a la iglesia. Pero ¿quién eres tú? Si Jesús dio su sangre, se crucificó, lo clavaron, a ti no te daban ni un pelliquito, deja la monería. Identifícate, porque somos grandes, vamos a identificarlo con aquel que fue clavado, que fue crucificado, lacerado, golpeado. Si el hermano habló mal de ti y eso te saca de la misión, si el pastor no te saludó ni te dio participación y eso te saca de la misión, entonces tú me estás diciendo que tu identidad no está en Cristo. Alguien diga amén. Si hay valor, diga amén. ¿Cuál es tu identidad, hermano? ¿Con qué tú te identificas? Porque hoy en día estamos mostrando más al hombre, estamos mostrando más la estructura que a Jesús mismo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Para cuánto? Estamos invitando a la sociedad y queremos que se sienten acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 por 9, 90. Perdóneme, pastor. $90 almas para Cristo vacía, esperando que tú te vuelvas al necesitado. Esa es tu identidad. Esa es tu misión. Porque la prostituta, ¿para cuándo? El hambriento, ¿a quién se lo deja? El que necesita que tú le muestres a Cristo dónde está. Debería estar ahí sentado. Pero como tú no muestras a Cristo, no va a estar ahí. Porque tú estás en otro tema. ¿Cómo? Espérate. Vamos a ver qué dice Mateo 25. Voy cerrando. Mateo 25. Voy cerrando. Estoy en 40 minutos todavía. Empecé a las 30. Porque hay un control master allá atrás. Mateo 25, vámonos rapidito a Mateo 25. Mira lo que hace Jesús. Mateo 25, exactamente del 35 en adelante para avanzar. Dice, porque tu
Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y Jesús les responde: el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Diga: wow. Si usted lo hace para Jesús, no importa que la gente no agradezca. Si usted está claro que es para Jesús, siga ayudando, siga haciendo la obra del Señor, siga sembrando la ofrenda, siga sembrando la palabra, siga visitando a los enfermos, siga yendo a la cárcel. Tenga piedad por el que necesita. Ese es el evangelio de Dios. Esa es la identidad de la iglesia. La iglesia no puede estar basada en estructura humana, sino en el modelo establecido que Jesús dejó. Pero cuando yo me creo que soy papá de la matica, entonces ya yo no quiero hablarle al hermano. Ahí hay problema. Si en el matrimonio no está Jesús en el centro, ahí hay problema. Si dejamos a Jesús enguindado en un cuadro, ahí hay problema. ¿Cuál es tu identidad? ¿A quién seguimos? ¿A quién nos estamos pareciendo? Con esto cierro. ¿A quién te pareces, hermano? ¿A quién te pareces, iglesia? ¿Tienes esa sesión de personas? No estás imitando a Jesús. ¿Te está dejando guiar por el Espíritu Santo, líder, para hacer una asignación? ¿O te está yendo por el sistema amático, recomendativo de hombres fariseos, con un sistema inoperante que aún lo quieren utilizar y que fue confrontado hace más de 2000 años atrás y todavía existe en sistemas montados por el hombre? Iglesia, salte de ahí. Aquí no son así. Pero si hay alguien, sálgase, porque tu salvación, ¿para cuándo? Yo no me invento esta palabra. Esta palabra es de Dios. Abrázala, iglesia. Abrázala. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno. Si en tu corazón tú estás escribiendo lo que te va a dañar, empieza a borrarlo con el amor. Empieza a redactar con amor en tu corazón. Si el hermano habló mal, habla bien, abrázalo, perdona y continúa el modelo por excelencia que es y debe de ser Jesús. Dios te bendiga, iglesia.